Hola a todos. En esta mañana vamos a tratar otro tema muy importante en nuestra vida estudiantil y se refiere básicamente a lo que pretendemos conocer, qué es el lenguaje, cómo funciona el lenguaje en nuestra cotidianidad, pensando en que tenemos que comunicarnos. El ser por naturaleza es un ser que se comunica a diario. Entonces vamos a procesar información de este acontecimiento tan grande que es el lenguaje. Decimos que las diversas situaciones comunicativas en las que intervienen la interacción del habla dan lugar a que aparezcan dos tipos de lenguajes. Uno es el lenguaje formal y el otro es el lenguaje informal. Pero ante todo, cuando hablamos de lenguaje, decimos que es la capacidad que toda la persona tiene para comunicarse con las demás mediante signos orales, tanto escritas, gestuales, mímicas, simbólicas, entre otros. También apuntamos que el lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que solo a él pertenece y que permite comunicarse y relacionarse al poder expresar y comprender el mensaje. Saben ustedes muy bien que los animales tienen una limitada comunicación. Entonces, tomando este punto de vista, ¿qué es el lenguaje? Se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, ya dijimos al inicio, que a través de su significado y su interrelación permite la expresión y la comunicación humana. Entonces continuamos con este proceso de los tipos de lenguaje. Ahora vamos a hablar del lenguaje inculto o informal. Está centrado en la interacción personal y posee muchas de las características del registro formal de esta norma. Ahora, cuando decimos informal, es un lenguaje coloquial, un lenguaje vulgar, un lenguaje familiar, un lenguaje tal vez denominado de la calle. Y aquí podemos verificar un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Hola Jaime, ¿cómo estás? Ayer fui a tu casita y me dejaste plantado. Literalmente dejarte plantado significa allí un hoyo, ¿no? Pero como estamos de un lenguaje un poco formal o casi nada, podemos utilizar un sinnúmero de acciones, de palabras, de verbos que son coloquiales, son muy frecuentes. Vamos a pasar ahora a ver el otro tipo de lenguaje que nos va a ayudar a precisar en nuestra comunicación. Pero antes de nada, vamos a ver las características de este lenguaje informal. La información no está estructurada. En el campo semántico no tiene una definición correcta, sujeto, predicado, verbo y complementos. Se emplean oraciones simples y cortas. Entonces no hay una estructura formal de una oración. Simplemente son comunicaciones bastante cortas. Utilización de la intensidad del ritmo de voz. Utilizamos frecuentemente la capacidad áspera de comunicarnos. Es redundante, el mensaje es repetitivo. En cuanto a las muletillas, en cuanto a la desorganización de ejemplos, de construcción de oraciones. Entonces, por lo cual se vuelve repetitivo. En nuestro medio hablamos, o sea, sin embargo, de esta manera.
Miren otro ejemplo. El señor decía, su currículum encaja con el perfil que buscamos. Solo una pregunta más. ¿Qué tal de inglés? Completamente depilado. Es entendible, significa ser, es decir, casi nada. Sin embargo, utilizamos un lenguaje coloquial, un lenguaje informal. Ahora sí decíamos, vamos a pasar al siguiente tipo de lenguaje, el lenguaje formal. Correctamente la pronunciación. No nos aferramos a que tengamos una forma de decir de manera inadecuada. Es variado el vocabulario. El vocabulario rico es cuando nosotros podemos utilizar en una conversación frecuentemente sinónimos, antónimos, ¿no es cierto?, parónimos, y esto nos ayuda a diversificar nuestro vocabulario. Uso de frases y oraciones bien estructuradas. Cuando utilizamos bien un lenguaje, ustedes se dan cuenta, especialmente en las redes sociales, lo utilizamos de forma inusual, inadecuada, porque no hay esa estructura formal. Cuando escribimos una oración con sujeto y predicado, vamos a definir, vamos a tener un entendimiento total. Mientras hacemos palabras cortas o intercortadas, no nos ayuda mucho. He aquí un ejemplo en donde utilizamos un lenguaje formal. Generalmente en los foros, en las capacitaciones, en los diarios, se utiliza un lenguaje apropiado, en donde utilizamos palabras que son determinantes dado en un sistema, en una profesión, en una relación de ideas. Entonces, en la ciencia, por ejemplo, estrictamente estamos utilizando frases que son relacionadas generalmente a una ciencia, y esto no tiene nada de coloquial. Veamos ahora las características del lenguaje formal. Los hablantes hacen uso de un vocabulario variado y preciso, evitando repeticiones, empleando palabras abstractas, concreto y abstracto. Acuérdense que habíamos visto en algún momento lo que definimos, ¿no? Lo que es abstracto, lo que hablamos en forma literal, lo que hablamos, las palabras que connotan y denotan. Eso precisa. Se construyen oraciones complejas y ceñidas a las normas gramaticales. Ciertos procesos para formar una oración necesitamos del complemento de artículos, de enlaces, ¿no es cierto?, de verbos, etc. Esto nos va a ayudar. En el lenguaje oral se controla y se dirige el lenguaje gestual. Significa que nos apoyamos, a más de decir palabras en forma oral, nuestros gestos, ¿no? Es importante el movimiento corporal, si estamos en presencia, la ayuda de las manos, del rostro, del mentón y de la vista. Eso es un proceso característico del lenguaje formal. Finalmente, decíamos, haciendo un breve resumen, que el lenguaje es la manera más adecuada de interrelacionar conocimientos, ideas, sentimientos. Recuerden, tenemos dos tipos de lenguaje, formal e informal. Espero que ustedes hayan captado algo sobre lo que es este lenguaje y es propio del ser humano. Hasta pronto.